Muy buenos días. Gracias a Dios por este tiempo en el cual nos permite poder ser instruidos a través de su palabra. Y cómo no agradecerle a Dios si Él sigue siendo bueno para contigo y conmigo. Y en este día vamos a ver un tema que es importante para cada uno de nosotros en todo momento. El título se llama Deleítate en Jehová. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en el libro de Salmos, capítulo 37, verso número 4. Dice así este verso: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiero que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos y a través de este medio ser instruidos en tu palabra. Creemos que toda ella ha sido inspirada por ti y que nos es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos y prepararnos para toda buena obra. Por eso te pedimos que a través de tu Santo Espíritu no solamente guíes mis palabras, guíes nuestros pasos, nos reveles y nos enseñes y conduzcas a toda verdad, y que también tomes el control de este tiempo. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dice el texto: deleítate a sí mismo en Jehová. Aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que te deleita? Recuerda que deleitar también significa agrado, dicha, satisfacción, gozo. En estos tiempos hay muchas cosas que pueden quitarle al hombre el gozo, la duda, la falta de conocimiento o el poder tener la respuesta a algún problema para solucionarlo. Por eso, el Señor nos dice a través del libro de Salmos: deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando tú y yo lo hacemos, ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios conoce cada uno de los anhelos, deseos, peticiones de nuestro corazón, y que a Él le interesa que tú y yo no dejemos de tenerlos. Podríamos también traducirlos como tus sueños, tus proyectos. Incluso cuando buscamos sinónimos de deleitarse, uno de ellos es, o nos dicen que es caerse la baba. Es como cuando tú estás disfrutando, estás feliz. Aquello que te produce entusiasmo, entusiasmarse es otro sinónimo de deleitarse. Entonces, podemos caer en cuenta que hay muchas cosas que a los hombres y a las mujeres les produce deleite en la vida. Como por ejemplo, hay quien se deleita con la comida, con un viaje, cuando adquiere un bien, con el vestido, el calzado, la naturaleza, la ciencia, los inventos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que todo lo creado solo deja más vacíos en nuestro corazón y atrapa en esos vacíos a la gente. Por eso, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo número 2, primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, vamos a tomar esta lectura, y dice así: Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, nos dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo,
no tienen el amor del Padre en ustedes. Teniendo tú y yo el amor de Dios en nuestro corazón, nos va a permitir poder poner nuestros ojos siempre en Él, nuestra confianza en Él. Pero cuando no es así, lo vamos a poner en lo creado, en este caso, en el mundo. Un ratito más vamos a hablar de, en este caso, qué significa aquí mundo. Y también más adelante vamos a hablar de la definición de deleitarse. Y una vez más, o una vez que tú y yo conozcamos la definición, nos vamos a dar cuenta que estábamos muy lejos de entender esa palabra a como el Señor la ve para ti y para mí. Muy bien, repito, verso 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16, pues el mundo solo ofrece tres cosas. Y entre esas tres cosas que vamos a dar lectura hay una palabra en común, deseos. Número 1, un intenso deseo por el placer físico. Estamos viviendo en el tiempo en el cual hombres y mujeres buscan satisfacerse solamente en lo físico. Número 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Cuando nos enfocamos en lo que vemos, solamente va a producir en nosotros codicia, avaricia, orgullo, soberbia, arrogancia. Y número 3, y el orgullo de nuestros deseos y posesiones. El poner nuestras confianzas en las riquezas del mundo. Cierra el verso 16 diciendo, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahora, ¿qué significa deseo? ¿Qué es lo que vimos de las tres cosas que te ofrece el mundo? El deseo es el interés que tiene una persona por conseguir algo en concreto y llega a ser su motor. De hecho, hay un dicho en nuestra nación que nos dice que el interés tiene pies. Tu deseo puede moverte y ponerle camino. Número 2, es la consecuencia de una emoción cuyo objetivo es generar acción en un individuo para alcanzar su meta. Como el dicho que te decía, el interés tiene pies. Entonces, pero recuerda lo que dice que es una emoción. Y las emociones llegan a ser pasajeras. Y número 3, de la definición de deseo, el deseo hace referencia al impulso o sentimiento de alcanzar algo en concreto que se anhela fervientemente. En cuanto tú lo ves, va a haber un deseo que te va a llevar a que hasta que no obtengas lo que has visto, vas a detenerte. Y verso 17 nos dice, y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Cuando tú y yo leemos la Escritura y además otros mensajes que hemos escuchado, el Señor siempre ha pensado en una vida eterna para ti y para mí. Ahora, el mundo no se refiere a la creación física, sino a la esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. De hecho, la palabra griega cosmos, que se traduce en este pasaje como mundo en nuestro idioma, tiene un significado o significa sistema de gobierno u organización. Quiere decir que el sistema organizado establecido por Satanás impide que las personas vivan y conozcan a Dios. Ese ha sido su objetivo. Jesucristo lo dijo. Él es padre de mentira y Él quiere dividir y que tus ojos no los pongas en Dios ni Jesús, el autor y consumador de la fe, para que de esta manera en ti venga desánimo, desinterés y aún negar a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, nos dice, Satanás, esta cita es en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Satanás
quien es el Dios de este mundo, ¿qué dijimos que significa mundo? Sistema de gobierno u organización, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El propósito del enemigo de tu alma, del enemigo de mi alma, es que tú y yo quitemos nuestros ojos de Jesús y que nosotros haya desinterés al grado de llegar a la incredulidad, porque de esta manera Él va a cegar o va a velar nuestro entendimiento. Y esto va a impedir que nosotros veamos la gloriosa luz de la buena noticia, esto es, del Evangelio. Si es una luz el Evangelio para tu vida y mi vida, entonces el enemigo de nuestra alma, Satanás, va a querer que tú y yo vivamos en oscuridad. Y estos tiempos, a mucha gente le han quitado el deleite, el gozo, el ser felices, bajo muchas circunstancias. La economía, la salud, problemas no resueltos y circunstancias del día a día que hacen que hombres y mujeres caigan en este punto. Porque ese es el gran interés del diablo. A él le interesa gobernar al hombre. ¿Y sabes cómo lo puede hacer? Cuando el hombre y la mujer ignoran qué es el reino de Dios. El Dios de este mundo ha cegado la mente. Efesios capítulo 2, versos 1 al 5 de la palabra de Dios para todos nos dice: hace tiempo estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Aquí hazte una pregunta. Si tú ya conoces al Señor y has decidido querer caminar con Él, si tú has dejado de pecar o has ofendido a Él. ¿Cómo podemos ofender a Dios? No obedeciendo, haciendo nuestra voluntad, queriendo vivir solamente en sus caminos cuando yo considero o tú consideras que me conviene. Entonces, aunque el texto dice que hace tiempo, hablando del pasado, estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados y nuestras ofensas contra Dios. Si tú y yo seguimos practicando el pecado y ofendiendo a Dios, estamos muertos espiritualmente y viendo no vemos y escuchando no entendemos. Verso 2 de Efesios capítulo 2 nos dice: antes vivían en pecado. Una vez más nos afirma que en el pasado. Pero ve lo que dice: igual que todo el mundo. El mundo que está ¿qué? Gobernado conforme a este sistema y organización del diablo, para que no resplandezca la luz del Evangelio en la gente, y de esta manera, viendo y oyendo, no entiendan ni comprendan. Repito, verso 2, antes vivían pecando igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire, y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. ¿Quiénes alimentan este sistema de gobierno y organización del cual el príncipe de este mundo gobierna? Los que desobedecen a Dios. Así es que si tú sigues desobedeciendo a Dios, tú estás alimentando este espíritu. Si yo lo hago, también estoy contribuyendo a ello. Y Dios desea que tú y que yo no contribuyamos a que este espíritu se fortalezca y siga gobernando. Pero esta es una decisión tuya y mía de querer caminar obedeciendo a Dios. ¿Para qué? Para que nos deleitemos. ¿Quiénes mantienen actuando a los poderes de maldad? Una vez más afirmamos, los que desobedecen a Dios. Si tú sigues haciendo tu voluntad y no obedeciendo lo que dice el Evangelio y estás viviendo en ese punto, lo único que estás haciendo es fortaleciendo a ese espíritu de maldad que se halla en las regiones celestes.
¿Quiénes son los que desobedecen? Verso 3 nos dice, todos nosotros vivíamos así antes. ¿Cómo vivíamos? Obedeciendo a nuestros impulsos carnales, yendo en contra de la voluntad de Dios. Continúa el verso 3 diciendo, nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy, muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Dice la Escritura que su amor de Él hacia los hombres y las mujeres es eterno. Verso 5. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Era imposible que tú y yo pagáramos nuestra deuda. Ningún hombre lo pudo hacer hasta que vino Jesucristo a hacerlo por ti y por mí. Entonces, tú y yo somos salvos como un regalo de Dios por gracia. Pero el que tú y yo hayamos sido salvos no es solamente para venir y engrosar las filas de las iglesias cristianas. Hay un propósito. Y te voy a hablar rápidamente de 3. Número 1. ¿Para qué fuimos salvos? Para servirle. Dice Colosenses capítulo 3, verso 17, y todo lo que hagas o digas, hazlo como un representante del Señor Jesús y da gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, fuimos salvos para servirle, pero nuestro servicio a Dios tiene que ser como, no olvidando que somos sus representantes aquí en la tierra. Y dice, todo lo que hagas y todo lo que hables, tienes que hacerlo como lo haría Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. No puedes decir que no lo sabías, no puedes ponerte a criticar, a chismear, a señalar, a descalificar, porque eso no lo hizo el Señor. Él siempre trajo una palabra de vida y esperanza para los hombres. Número 2. Fuimos salvos para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8 de la palabra de Dios para todos nos dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. ¿Qué dicen las primeras palabras de este texto? Que todo lo que tú necesitas, Dios tiene el poder, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, para suplir tus necesidades, todo lo que te haga falta. Y aquí nos dice para qué. Para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena obra. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y que es útil para redarguirnos, para instruirnos, para prepararnos en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estemos preparados para toda buena, ¿qué? Obra. Pero tú y yo tenemos que conocer qué dice su palabra, para que de esta manera se cumpla lo que dice 2 de Corintios 9:8, ya que el Señor tiene el poder para que tú y yo tengamos todo lo suficiente y estemos preparados para toda ¿qué? Buena obra. Y número 3, que es el texto que nos ocupa con el título de este tema. Salmos capítulo 37, verso 4 nos dice que fuimos salvos para deleitarnos en el Señor. Y en un momento más vamos a ver 4 definiciones de deleitarse. Dice así, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué muchos no se deleitan en la presencia del Señor? ¿Por qué muchos no se deleitan en Jehová? Porque no le conocen. Y creemos que todo lo que nos sucede negativo es porque Dios está enojado con nosotros. Y muchas veces Él permite situaciones en nuestra vida para crecimiento a través de esas circunstancias o situaciones, para quitarnos lo que nos puede estorbar en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿qué significa disfrutar? Ve lo que dice la definición. Es el descubrir más acerca de Dios y obedecer su voluntad. ¿Verdad que es muy diferente a lo que tú y yo teníamos pensado, que era deleitarse? No es poner nuestros ojos en lo creado, la naturaleza, ¿verdad? Los inventos, otro ser humano, los alimentos, el vestido, el calzado, mi conocimiento adquirido socialmente a través de un conocimiento, lo que nos va a traer un deleite desde nuestro interior es conocer o descubrir más acerca de Dios y obedecer su voluntad. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque esto lleva a que el Espíritu Santo nos ajuste los deseos de nuestro corazón a los deseos del corazón de Dios. Dice Proverbios capítulo 19, verso 21 de la Nueva Traducción Viviente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios en tu vida, el propósito de Dios en mi vida, prevalecerá. Recuerda que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí, para darnos un futuro lleno de bienestar. Él no se equivoca. Por eso Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 8, 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son estos? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Por eso muchos pensamientos y proyectos y sueños tendrás en tu mente y en tu corazón. Pero no te olvides que el propósito de Dios va a prevalecer ante esos deseos, sueños y proyectos que tengas. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para darte un futuro lleno de bienestar, para darnos un futuro lleno de bienestar. Entonces dijimos que deleitarse es descubrir más acerca de Dios y obedecer haciendo su voluntad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ajuste los deseos de nuestro corazón a los deseos de Dios. ¿Qué significa ajustar? Juntar o encajar una cosa con otra, adaptándola y sin que quede espacio entre ellas. ¿Ya te das cuenta por qué no te deleitas en la presencia del Señor? Porque todavía tú no te has ajustado, no le has permitido al Espíritu Santo que te ajuste con el Señor. Y quedan espacios. Recuerda que ajustar es adaptar a algo o a alguien para que no haya espacios, no haya huecos, porque esos espacios y huecos son los que no te están permitiendo deleitarte en descubrir más acerca de Dios y hacer su voluntad. Adaptar es cambiar una cosa, modificarla, ajustarla para que sea válida, sirva, funcione en una situación nueva y con características distintas. Desde que tú y yo decidimos recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, en ese momento tú y yo entregamos nuestros derechos y renunciamos a querernos enojar si alguien violara nuestros derechos. ¿Y para qué? Para que ahora, en esta adaptación en el reino del Señor,
seamos modificados, ajustados, para que sirvamos y funcionemos en esta situación nueva, con las características del reino. Todo esto nos va a ayudar a que nos deleitemos ante cualquier situación que estamos viviendo en la presencia del Señor o con el Señor. Y el que tú y yo nos deleitemos, ¿qué dice la Escritura? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Número 2. Deleitarse en Dios es una comunión personal de nuestra alma con Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 17, que ya leímos en la segunda parte, dice: pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, ¿qué es deleitarse? Hacer lo que a Dios le agrada. Y si tú y yo hacemos lo que a Dios le agrada, no solamente vamos a disfrutarlo, vamos a estar felices, nos vamos a gozar, sino hay una promesa: viviremos para siempre. Número 3. ¿Qué es deleitarse? Permitir ser moldeados por Dios o por su Santo Espíritu. Filipenses capítulo 1, verso 6 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: y estoy seguro, hablando Pablo a los filipenses, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Esto nos da una garantía para ti y para mí. Dios no deja nada a medias como lo hace el hombre y la mujer. Él lo que inicia, lo termina. Y la obra que ha iniciado en tu vida y en mi vida, Él la va a concluir. Recuerda lo que dice la Escritura: no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Y lo que ha dicho que hará en tu vida y en mi vida, se va a cumplir. Porque lo ha dicho el que es fiel y verdadero. Y número 4, deleitarse es aquello que produce deleite y genera satisfacción, gozo, agrado y dicha. Salmo 121, verso 1 de la palabra de Dios para todos nos dice: me sentí muy feliz, me sentí muy dichoso, me sentí con mucho agrado, con gusto o con gozo, cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy sencillo. Que cada vez que tú y yo somos invitados, convocados a escuchar un mensaje, a la lectura de la palabra, que son los grupos que llega a ver de lectura de la palabra, algún mensaje, una conferencia, un tiempo de alabanza y adoración a Dios, vamos a estar felices, gozosos, deleitándonos, porque tenemos el privilegio de haber sido, ¿qué? Sido invitados. Así es que la próxima ocasión, como hoy, o que vayas a estar en la congregación, o estés leyendo la palabra de Dios, deleítate en su presencia. Porque deleitarse, dijimos que es disfrutar, el descubrir más acerca de Dios y obedecer su voluntad. Porque de esta manera el Espíritu Santo está ajustando los deseos de nuestro corazón a los deseos del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que queden huecos que hagan que desviemos nuestra mirada o nuestro camino de caminar con nuestro Creador. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento con respecto a deleitarse. El rey David personaliza un evento de deleitarse delante del Señor. Y para esto vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 6 y te voy a leer versos 14, 18, 20, 21 y 22. Y si tú te das tiempo para leer ese capítulo, te vas a dar cuenta que era un tiempo en el cual el pueblo de Israel no gozaban de la presencia del Señor a través del Arca de la Alianza, hasta que encontraron la manera de poder llevarla a donde ellos estaban. Y en ese trayecto, nos dice el verso 14, así:
Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Cómo se encontraba David? Gozoso, deleitándose en la presencia del Señor. ¿Y qué hacía? Danzaba fuertemente delante de él. Verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué produce en el hombre el estar en su presencia y deleitarse? Que de ti fluya a través de ese tiempo de deleitarte, bendecir a quien te rodea. Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los criados o de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Había dado a su mujer de David, estaba molesta porque David se estaba deleitando, y va a suceder que cuando tú pases por esos tiempos de disfrutar, gozarte, deleitarte delante de la presencia de Dios, habrá quien el enemigo de tu alma utilice para decirte, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es incorrecto. Pero cuando leemos la Escritura, Él nos dice, deleítate en su presencia. Verso 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Cuándo es el tiempo de danzar delante del Señor? Ahora, en el lugar donde te encuentras, en todo momento, cuando las circunstancias nos lo permiten. Es el momento de gozarnos, deleitarnos en la presencia de Dios. Y verso 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quienes has hablado. Muy bien. Si te das cuenta, este mensaje de deleítate de Jehová nos recuerda que tú y yo tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Disfrutas descubrir más acerca de Dios? Recuerda que deleitarse es descubrir más acerca de Dios y hacer su voluntad. Pero si tú no tienes el deseo o el anhelo de descubrir más acerca de Él y menos hacer su voluntad, obedeciéndola, algo está pasando en tu corazón. La segunda pregunta sería: ¿te deleitas obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad? Ya lo dijimos. El obedecerlo y hacer su voluntad es un deleite para los que aman a Dios. 3. ¿Permites la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que puede impedir que el Espíritu Santo detenga la obra o su obra de Dios en tu vida? El pecado, la incredulidad. Así es que, si tú te hallas en pecado, ve pronto al trono de gracia. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versos 8, 9 y 10, que nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que no impidas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Número 4, ¿sientes emoción, agrado y gozo cuando vienes a la iglesia? ¿O ya se ha convertido entre una rutina y una pesadez? No olvides que este es un privilegio que no muchos lo tienen. Si tú ves las estadísticas del pueblo cristiano en el mundo, de casi 8,000 millones de habitantes que habitamos este planeta, solamente cerca de 1,000 millones tienen esta oportunidad de emocionarse, agradarse y gozarse cuando van a la iglesia del Señor. Y tú puedes ser uno de ellos. Y número 5, ¿no te deleitas en su presencia? ¿Te has preguntado o sabes el por qué no lo haces?
¿Qué nos puede hacer eso? Estar enojados, vivir en amargura, en depresión, en tristeza. Pero recuerda lo que dice la Escritura. El apóstol Santiago en su capítulo 5 nos dice que aquel que esté triste canta alabanzas. Aquel que esté enfermo llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, y que la oración del justo puede mucho. No hay nada que pueda impedir que cuando tú estés en la presencia del Señor, te deleites en Él. Lo único que lo puede detener es tú y yo. Así es que te invito, que no permitas que nada de lo creado, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, impida que te deleites en el Señor. No olvidando que deleitarse es descubrir más acerca de nuestro Señor y hacer su voluntad obedeciendo, permitiendo que la obra del Espíritu Santo ajuste nuestro corazón a el corazón de Dios. No permitas que haya recovecos, que haya espacios, que tú en verdad y yo estemos ajustados completamente, adaptándonos para esta nueva circunstancia en la cual hemos sido llamados al reino de luz del amado Hijo de nuestro Dios. Fuimos trasladados del reino de oscuridad al reino de luz. Por eso somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que oremos para que se cumpla este plan de vida y propósitos en ti y en mí de parte de Dios. Y no impidamos deleitarnos en la presencia de nuestro Dios, porque hay una promesa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que tu Espíritu Santo ajuste los deseos de nuestro corazón a los deseos de tu corazón. Cambia, modifica y moldea lo que sea necesario en cada uno de nosotros para funcionar y actuar conforme a las características del reino tuyo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Sabemos que este texto, aunque de palabras, pocas palabras, sé que ha sido efectivo y que ha tocado los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga y que el rostro del Señor resplandezca en tu vida, no solamente hoy, sino siempre. Y no te olvides de deleitarte en su presencia, porque hay una promesa de parte de Él, que Él nos concederá todas las peticiones de nuestro corazón, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibo un abrazo desde Aguascalientes, México. Bendiciones.